Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Muñoz, soy investigador de INRMEWE. Mi área de trabajo es el mejoramiento genético y los recursos genéticos, especialmente en papa. Y en esta oportunidad les voy a presentar el diagnóstico predial y recomendaciones generales para el GTT de papa nativa de Chiloé que llevamos en el marco del convenio INIA-INDAP, destinado a apoyar la producción de papa nativa con miras a una futura producción de semillas certificadas de papa nativa. ¿Por qué plantearse como objetivo capacitar para poder llegar a una producción de papa de semilla, de papa nativa, de semilla certificada de papa nativa en el futuro? La semilla tiene una importancia muy relevante en el éxito de cualquier producción de papa. Para que, para que haya un rendimiento interesante y una calidad que pueda satisfacer los requerimientos de los mercados más exigentes, es necesario partir de una buena semilla. Y dentro de las categorías de semilla formal, de semilla legal, la semilla certificada es la que asegura los estándares más altos de calidad, que tiene el mayor control por parte del Servicio Agrícola y Ganadero y que puede asegurar una mejor producción. Existen distintos tipos de categorías de semilla. Está la semilla certificada con los más altos estándares de calidad, la semilla corriente, que tiene un estándar de calidad un poco menor que la semilla certificada, menores controles por parte del Servicio Agrícola y Ganadero. Pero ¿qué corresponde a un tipo de semilla legal, formal, producida, ¿no es cierto?, en el área libre de plagas cuarentenarias? Y por último está la categoría de semilla propia, que es la que usa el productor en su propio predio y que ha sido producida, por supuesto, en predios que han estado inscritos en los registros del Servicio Agrícola y Ganadero. Predios que cumplen, ¿no es cierto?, con la normativa que establece que cualquier producción de semilla debe ser inscrita en el SAG si ésta se realiza al sur de la provincia de Arauco, por estar en un área libre de plagas cuarentenarias. Bueno, de estas tres categorías de semilla, la semilla certificada es la que tiene los estándares más altos de calidad. Aquí vemos una etiqueta en la diapositiva de semilla certificada. Esa es una etiqueta de semilla certificada que ha sido visada y aprobada por el Servicio Agrícola y Ganadero. Todas las producciones de semilla certificada deben ser aprobadas por el Servicio Agrícola y Ganadero y así se pueden comercializar como tales. Este GTT entonces se enfoca a capacitar para una futura producción de semilla certificada de papa nativa. ¿Cuáles son los atributos que tiene la semilla certificada? Garantizan principalmente pureza varietal y calidad sanitaria. Y al tener esos atributos permiten, ¿no es cierto?, una producción en cantidad y calidad alta. Esta diapositiva muestra las distintas tolerancias para presencia de virosis o plantas fuera de tipo que corresponden a otras variedades de semilla certificada. Tolerancia significa que si se supera este límite máximo para la presencia de estos problemas en la semilla que se está produciendo, no se puede certificar. Por lo tanto, las producciones de semilla certificada tienen que estar bajo esos límites que están descritos aquí en esta diapositiva, que es obtenida de la norma específica para producción de semilla certificada de papa. Aquí hay distintas categorías, prebásica, básica y certificada. Las categorías prebásica y básica son producidas por las estaciones experimentales. Las categorías certificadas C1 y C2 y C3 pueden ser producidas por los agricultores, semilleristas, productores de semilla certificada. Y que vemos acá, por ejemplo, en la categoría C3, que es la categoría con el estándar de calidad más bajo, siendo un buen estándar de calidad, por supuesto, permite que hayan un 0,2% de plantas fuera de tipo
o sea que tiene una forma diferente a la que corresponde a la variedad, o bien de otras variedades, eh, solo permite un 0,2%. Eso significa 2 plantas en 1000 podrían corresponder a plantas fuera de tipo. Si se supera eso, no se puede certificar el material. En cuanto a las tolerancias para virosis grave en campo, bueno, esto es la observación de síntomas de virosis en campo, se permite un máximo de 3% en las plantas, o sea, 3 plantas en 100. Si se supera eso, no se puede certificar. Lo mismo para virosis leves, virosis totales, máximo 5%. 5% de las plantas que estén en ese lote pueden presentar como máximo virosis. Si se supera eso, si hay más de un 5% de las plantas, no se puede certificar. Pie negro, causado por Pectobacterium, ¿no es cierto? Se permite hasta un 3% en el lote a certificar. Por lo tanto, son tolerancias que deben cumplirse para poder optar a la certificación, optar a que el Servicio Agrícola y Ganadero finalmente sea el que valide y autorice esa producción como de semilla certificada y así se pueda comercializar como tal con la etiqueta, ¿no es cierto? Que asegura, que certifica que esa semilla que se está comercializando corresponde realmente a semilla certificada. Esta siguiente diapositiva muestra las tolerancias para otras enfermedades. No solamente hay tolerancias o hay límites máximos para virosis o para plantas fuera de tipo, sino que también para distintos problemas sanitarios. Y también defectos. Por ejemplo, pudrición, presencia de tizón tardío, sarnas, costra negra, nemátodos, defectos también externos, materia inerte, deshidratación excesiva, etcétera. Ahí están las tolerancias que deben cumplirse, los límites máximos para cada uno de esos problemas. Si se pasa de esos límites, el material no se puede certificar y no va a poder ser comercializado como semilla. Por lo tanto, esas son estas tolerancias, estos niveles de sanidad, los que aseguran que después el material que se va a plantar es un material que viene con muy pocos o con ningún problema sanitario y va a permitir una buena producción. Y a la vez corresponde fielmente al tipo de la variedad, a la variedad que se está comercializando. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos esenciales para la producción de semillas certificadas? En esta diapositiva coloqué 4 aspectos, a mi juicio, relevantes que el productor siempre tiene que tener en mente para llegar a producir semillas certificadas. Primero, son los aspectos legales, los aspectos formales, que tienen que ver con la inscripción de los semilleros, el manejo de la documentación. Hay todo un papeleo que hay que hacer, rellenar formularios, manejar formularios que van a ser los que respalden, ¿no es cierto?, la información que se entrega al Servicio Agrícola y Ganadero, manejo de la documentación, solicitudes formales y también la respuesta a las inspecciones. Todo aquello formal que tiene que ver con la inscripción, solicitudes, inspecciones, documentación, debe ser llevado de manera muy cuidadosa para poder optar a la certificación, para poder llegar al fin del proceso de manera completa y cumpliendo todos los requerimientos de las normas, de la ley de semillas general y también de la norma específica de producción de semilla de papa nativa o de papa. El otro punto son los manejos esenciales para el éxito de un semillero y el cumplimiento de las tolerancias mínimas para la calidad sanitaria y pureza varietal. Debe manejarse de manera técnica el plantel de papas, el semillero, para llegar a cumplir esas tolerancias, llegar a cumplir esas exigencias que plantea la norma.
Por otro lado, una infraestructura o capacidades para el almacenaje de la cosecha, para que preservar de manera apropiada los tubérculos que van a ser vendidos finalmente como semilla certificada. Y también capacidades y facilidades para la selección de los tubérculos, semillas, y dentro de lo cual es muy importante contar con una mesa de inspección para poder seleccionar finalmente lo que va a ser vendido como semilla certificada. El último punto es que todo productor de semilla certificada debe contar con un asesor técnico validado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Los asesores que postulan, que asisten a los agricultores en la producción de semillas certificadas, deben haber pasado por un proceso de validación que eh, incluye una prueba que deben rendir los asesores para poder ser acreditados como asesores aptos para asistir los procesos de producción de semillas certificadas. ¿Cuáles fueron los objetivos entonces de esta primera etapa de trabajo con este GTT que es destinado a la producción de papa nativa y en especial a avanzar hacia la producción de semillas certificadas de papa nativa? Primero fue realizar un diagnóstico predial de las capacidades potenciales de los productores de papas nativas de Chiloé para cumplir con las exigencias técnicas y normativas requeridas en el establecimiento de semilleros certificados de variedades nativas. Identificar desde este diagnóstico necesidades de capacitación, implementación y asistencia técnica prioritarias para llegar a producir semillas certificadas de papa nativa. Se realizó una encuesta para el diagnóstico predial en donde se recopilaron diferentes datos, tanto socioeconómicos para un tema estadístico y para tenerlos como antecedentes para las instituciones que están llevando a cabo el proyecto. Y también la encuesta cubría, por supuesto, aspectos técnicos, que son los importantes, para ver en qué situación están los productores y cuáles son las áreas o las medidas de asistencia prioritarias para el logro de los objetivos del GTT. Con respecto a cuáles fueron los resultados del diagnóstico, nosotros tomamos toda la información que recopilamos de manera individual por cada uno de los productores y se hizo un análisis de la información que se recibió. Ese análisis lo mantenemos nosotros como para temas estadísticos y para estudiar esos datos que se recopilaron. Y de estos datos recopilados y del análisis de estos datos, surgen una serie de recomendaciones generales a los productores, considerando entonces los aspectos prediales recopilados. Y esta presentación en la diapositiva siguiente contiene distintos aspectos que son importantes recalcar y reforzar en los productores para que puedan avanzar de mejor manera hacia un mejor manejo y llegar en un futuro a la producción de semillas certificadas de papa nativa. El primer aspecto tiene que ver con la inscripción de los semilleros, manejo de documentación, solicitudes formales y respuesta a inspecciones, que tiene que ver con todo el tema legal. El productor tiene que tener muy claro de que para conducir un semillero es esencial cumplir con todas las formalidades que respaldan los manejos y respaldan todas las actividades que se realizan, que finalmente conducen a una producción de calidad que cumple la norma. Entonces, para conducir un semillero certificado es esencial llevar registros de manejo. Quisiera insistir y reforzar este aspecto, llevar registros de manejo, debido a la necesidad de informar a los inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero, que son los que van a autorizar finalmente las producciones de semillas certificadas, sobre la fecha de siembra, la aplicación de agroquímicos y las fechas probables de cosecha, de modo que los inspectores del SAG puedan programar las visitas y toma de muestras que son requeridas para la producción de semillas certificadas. Entonces, muy importante los registros de manejo.
y que incluyan especialmente fechas de siembra, aplicaciones de agroquímicos, fechas probables de cosecha. Estos registros de manejo, cada productor puede tener su sistema para llevar a cabo estos registros, pero los registros de manejo deben eh, ser utilizados primero para llevar un seguimiento del propio agricultor, vaya llevando un registro del historial de manejo, de su historial de actividades, pero pueda programar los, las actividades y también pueda comprender cuáles son las razones por las cuales se obtuvo cierta respuesta por parte del cultivo. Es muy importante llevar estos registros de manejo, por un lado para hacer seguimiento de las actividades y también llevar, eh, tener muy claro qué fue lo que se hizo, por qué se llegó a tener un éxito, ¿no es cierto? O bien hubieron problemas, qué fue lo que sucedió para poder corregir, ¿no es cierto? Las actividades o los elementos del manejo técnico. Entonces es muy importante el tema de los registros de manejo para un manejo técnico exitoso y el cumplimiento de la normativa. En los registros, ¿qué es conveniente colocar? Primero, identificar el potrero a cultivar, tener muy claro en qué potrero se cultivaron, se plantó en la temporada. Preparación de suelo, ¿cuáles fueron las labores realizadas? El análisis de suelo, siempre es conveniente hacerlo y registrar cuáles fueron los niveles de los nutrientes esenciales y de los aspectos físicos que arrojó este análisis de suelo, los aspectos físico-químicos, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, los niveles para programar una dosis de fertilización y también para conocer cuáles son los niveles en los que están los suelos en los que estamos trabajando. ¿Cuál fue el cultivo anterior? Muy relevante. Cultivo anterior. Es necesario conocer para o tener muy claro cuál fue el cultivo anterior, ya que se debe llevar una buena rotación de cultivo. ¿Cuál fue la variedad cultivada en cada potrero? Las variedades, la identificación de las variedades es muy importante, ya que no pueden haber mezclas de material, no pueden haber mezclas de variedades porque la semilla certificada asegura una identidad varietal. Registrar el origen de la semilla. Tener muy claro cuál es la descripción de la semilla, del origen de la semilla, de dónde vino, tener las etiquetas, las facturas, el respaldo de ese origen, de ese origen de la semilla que se utilizó para la producción. La superficie plantada por variedad, tener muy claro cuál fue la superficie, en qué área se plantó, cuáles las dimensiones en que se plantó ese material. Fechas de siembra, cuál fue la fecha de siembra, registrarla muy bien. Distancia de plantación, el marco de plantación muy importante, la fecha en que se inscribió la producción en el Servicio Agrícola y Ganadero para ir haciendo seguimiento de los requerimientos formales. La fecha de emergencia, cuándo emergieron, cuándo salieron las plantas a la vista. Fecha de inicio de floración, muy importante, fecha de plena floración y fecha de término de floración. Todo esto es muy importante conocerlo porque es necesario tener claro o tener una buena estimación de cuándo las plantas van a florecer para poder hacer las solicitudes de inspección e informar a los encargados del SAG de que vengan, de que vengan en la etapa de floración, ya que la floración es muy importante, ¿no es cierto? Para eh, temas de inspección, para asegurar la identidad varietal y también para realizar los muestreos y las inspecciones en las fechas que corresponden. Fecha de secado del follaje, muy importante. ¿Cuándo terminó el ciclo de producción? Las aplicaciones de agroquímicos, las aplicaciones de productos, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Es muy importante registrar la fecha y dosis de aplicación. Los problemas observados, también registrarlos. La cantidad cosechada por superficie, muy importante conocer cuál fue el rendimiento que se obtuvo
y ese rendimiento aplicarlo por superficie. En cuanto a los registros de cosecha, es muy importante entonces conocer cuál fue la producción, el rendimiento que se obtuvo. Por lo tanto, es muy relevante estimar o pesar directamente los kilogramos de semilla cosechada por superficie. A esto me refiero kilogramos por metro cuadrado, kilogramos por hectárea, por una superficie, o número de sacos por hectárea, número de sacos por metros cuadrados, para tener muy claro cuál fue el rendimiento. El rendimiento va a ser bueno o malo dependiendo de cuánto obtuve por esa unidad de superficie, por esa área que se cultivó. Registrar la superficie cosechada, por lo tanto. Registrar para cada lote, o sea, para cada grupo que hay de una variedad que ha recibido un manejo similar. Para cada lote de semilla, los kilogramos totales cosechados, los kilogramos bajo el calibre de 25 milímetros y los kilogramos entre 25 y 65 milímetros, que son los calibres de semilla. La semilla certificada está dentro de ciertos rangos de calibre, entre 25 milímetros, entre 65 milímetros. Bajo los 25 milímetros es bajo calibre y no se puede comercializar esas papas como semilla certificada. Sobre 65 milímetros estamos sobre el calibre y esas papas tampoco se pueden comercializar como semilla, son demasiado grandes. Por lo tanto, primero hay que calibrar, ¿no es cierto? Dividir en tamaños. Los tamaños más importantes para el tema de semillas son entonces los que están entre 25 y 65 milímetros y hay que saber muy bien cuánto kilogramos cosechamos bajo 25, sobre 65 y entre 25 a 65 milímetros, que son los que van a finalmente ser destinados a la producción de semillas, y es el rendimiento entre estos calibres el que va a ser el rendimiento en semilla, que se va a poder vender como semilla certificada. ¿Cuáles son los manejos esenciales para el éxito de un semillero y el cumplimiento de las tolerancias mínimas que aseguran calidad sanitaria y pureza varietal? Todo esto, existen muchos manejos, ¿no es cierto?, que se pueden implementar, pero estas recomendaciones surgen justamente de la información que tomamos de ustedes, de los diagnósticos que hicimos a nivel predial, y están enfocadas principalmente al grupo GTT de papa semilla. Esta es un primer encuentro, una primera exposición, y se espera poder en futuros encuentros, en futuras charlas, ir profundizando cada uno de estos temas. Pero por ahora, ¿cuáles son los manejos esenciales que creemos que debe considerar el productor, especialmente en este GTT de papa semilla? Primero, rotación de cultivo. Para producir papa semilla, la norma exige de que la rotación debe tener al menos un mínimo de 4 años. O sea, después de 4 años se puede volver a repetir papa en un mismo potrero. Y esto se va a ver verificado cuando se constate de que no hay papas voluntarias. Hay que hacer todo lo posible por evitar las papas guachas en los potreros. Si se establece un semillero y comienzan a salir papas guachas de, de plantaciones anteriores, obviamente va a haber primero una mezcla varietal. Se van a mezclar los tubérculos de los materiales que estaban ya en la tierra y por otro lado esas papas guachas son fuente de problemas sanitarios, son fuente de otras, de enfermedades que estaban presentes en las papas que se cultivaron, como esas papas guachas quedaron sin ningún control, quedaron solas, ¿no es cierto?, sin ningún manejo, lo más probable es que estén infectadas, que sean portadoras de virus, que sean portadoras de bacterias y que van a afectar la producción que se quiera realizar en ese potrero. Hay un tema de aislación, la norma específica establece que los semilleros tienen que estar aislados de otras plantaciones de papa.
Por otro lado, otros aspectos muy importantes son todos los manejos que vayan a garantizar un desarrollo de plantas vigoroso. El desarrollo de plantas vigoroso obviamente va a permitir un buen rendimiento. Para ello, la calidad de semilla es importante. Y en este caso, la semilla certificada se parte siempre de semilla de calidad, semilla que a su vez fue certificada o bien que tiene un origen legal con altos estándares de calidad. La fertilización, muy importante, realizar un análisis de suelo, poder interpretarlo y estimar o designar una dosis de fertilización apropiada a los niveles en los que se encuentra el suelo que se está ocupando. El manejo de malezas. Es muy importante mantener el cultivo libre de malezas. Las malezas van a causar una competencia con las plantas que se encuentren en ese momento y también porque la norma específica exige que el semillero esté libre de malezas, ya sea por la competencia que producen con las plantas de papa, como también las malezas pueden ser fuente también de problemas sanitarios. Otro aspecto es el manejo de las enfermedades. Debe haber un manejo sanitario muy bueno para cumplir con las tolerancias que exige la semilla certificada. Todos aquellos manejos que vayan a proporcionar un buen estado general del cultivo. El cultivo debe estar en un buen estado para asegurar la producción y asegurar la sanidad y llegar al final con estas papas sin problemas o con problemas mínimos sanitarios. El manejo sanitario. Es importante que el productor pueda reconocer enfermedades y plagas, pueda reconocer estos problemas sanitarios, ya que, por un lado, es importante saber reconocer los síntomas de las enfermedades para un correcto manejo, la aplicación oportuna de agroquímicos y controlar estos problemas, como también por la necesidad de hacer una depuración de los semilleros para sacar estas plantas que pueden estar mostrando síntomas y fuente de problemas en el semillero para que no vayan a afectar la producción. En un semillero certificado esto debería ser, si se partió con buena semilla y un buen manejo, debería ser algo muy excepcional. Pero aunque aparezca una planta con estos problemas, hay que arrancarla y eliminarla del semillero lo más pronto posible. Por lo tanto, el reconocimiento de estos distintos problemas sanitarios, enfermedades o plagas es muy importante. Acá en la diapositiva se muestra que los agricultores, la mayoría de ellos, conocen muy bien el problema del tizón tardío. Lo reconocen como tal y saben su importancia. Pero hay otros problemas sanitarios que no los conocen tanto, como las virosis, como los problemas de pie negro, las pudriciones, blandas y secas, que son enfermedades muy relevantes de reconocer. Por ejemplo, las diapositivas que se muestran acá hay distintos problemas asociados a virosis, síntomas de virosis, como el enrollamiento en la primera diapositiva que está a la izquierda de la pantalla, virus del enrollamiento, el PLRB. Esto es un síntoma típico de enrollamiento, de virosis. Otro problema de virosis tiene que ver con este mosaico rugoso. Hay distintos tipos de rugosidades o distintos tipos de virus pueden provocar estas rugosidades, pero el que se muestra en esta foto es provocado por infecciones severas de virus I, de PBI, que es un virus causante de problemas muy importantes en semillas. Acá en la diapositiva que está aquí más a la esquina, en la foto que está más en la esquina se muestra el problema asociado a MOPTOP, que es un virus nuevo que se ha encontrado recientemente, desde hace pocos años, en el sur de Chile. No todos los problemas son virus, también tenemos problemas causados por hongos y bacterias. En los hongos, por ejemplo, aquí abajo en las fotos que están más abajo, se muestran los problemas de alternaria, que es el tizón temprano, y de Phytophthora, que es causante del tizón tardío. Lo que se muestra en esta foto que está más hacia la derecha es los síntomas típicos de
ataque por tizón tardío. Entonces es muy importante poder discriminar, poder reconocer estos problemas y se va a profundizar en esto en futuros encuentros que tengamos en el GTT, ya sea de manera presencial o de manera remota. El plan de manejo fitosanitario, por lo tanto, es muy importante. La correcta aplicación de herbicidas, fungicidas, insecticidas para evitar el vuelo de pulgones, que son los que transmiten principalmente los virus, son muy importantes. Las medidas de control integrado, todas aquellas medidas adicionales como la rotación de cultivo, la higiene predial, que mantengan eh, un estándar sanitario alto de manera de evitar problemas y evitar infecciones en los cultivos. La depuración del semillero. Un semillero de papa exige que todas aquellas plantas que pudieran ser excepcionales, que pueden ser casos puntuales, que muestren síntomas de enfermedades, deben ser arrancadas lo más pronto posible. Todas aquellas plantas fuera de tipo, de otras variedades que pudieran haberse mezclado por alguna otra razón, plantas marchitas y plantas con síntomas de enfermedades virosas, deben ser eliminadas lo más temprano posible del semillero. Otro aspecto muy importante a considerar es el momento de cosecha y la aplicación de desecantes. En la producción de semilla se trata de acortar el ciclo lo más posible, ya que un ciclo muy largo, una duración del cultivo que tome mucho tiempo, expone al cultivo al vuelo de áfidos, al vuelo de pulgones, que son los portadores de enfermedades virosas, los que transmiten las enfermedades virosas. Y si el cultivo se extiende la duración del follaje verde durante mucho, mucho tiempo, se va a facilitar la mayor cantidad de visitas de los áfidos, de los pulgones, al cultivo y van a producir la infección. Por lo tanto, es muy importante ir monitoreando el cultivo, hacer un seguimiento, hacer cosechas de prueba para determinar un momento de cosecha y aplicar desecantes, por ejemplo, para detener el ciclo del cultivo, para detener la, la vida del follaje de manera de detener también el crecimiento de los tubérculos y así acortar un poco el ciclo. No solamente por el tema del vuelo, de los vuelos de áfido, de no exponer durante tanto tiempo el cultivo, es bueno realizar esta aplicación de desecantes, sino que también para detener el crecimiento de los tubérculos. Recordemos que la norma exige que los tubérculos tengan un máximo de 65 milímetros de diámetro. Por lo tanto, si dejamos mucho tiempo el cultivo y crecen demasiado los tubérculos, podrían superar esos límites y también no van a ser, y en ese caso no van a ser eh, tubérculos aptos para ser vendidos como semilla. En la cosecha, ya sea la cosecha manual o mecanizada, ya sea cosecha manual o mecanizada, es muy importante cosechar cuando la piel de los tubérculos esté madura, una piel firme, ¿no es cierto? Y deben eliminarse las papas con cortes, papas partidas, con pudriciones, papas escarchadas. Es importante no sufrir heladas cuando se está realizando la cosecha. De manera de almacenar solo papas secas, limpias y sanas, que son las que van a ser conservadas de mejor manera en el almacenaje y que se van a poder vender apropiadamente como semilla certificada. En términos de infraestructura y de facilidades con las que debe contar el productor para el almacenaje de la cosecha y la selección de la semilla que finalmente será vendida, es muy importante la bodega. Aquí en esta diapositiva se muestra una bodega bastante grande que probablemente es bastante mayor a lo que pueden tener los productores, pero es un buen ejemplo de las condiciones que requiere una buena bodega.
buenas condiciones de limpieza, desinfección y ventilación para una buena conservación de las papas. Es importante considerar la separación de las variedades y lotes. Por ningún motivo pueden haber mezclas de variedades, por lo tanto, deben estar bien separadas, identificadas, y los lotes, o sea, son materiales que provienen de una misma superficie, que fueron manejados de una misma manera y que corresponden a una misma variedad. Todo esto debe ser separado bastante cuidadosamente. El lugar de almacenaje debe estar libre de desechos o tubérculos afectados por pudriciones. Se debe identificar en el nombre de la variedad, el número de control que se asignó durante la producción de semillas certificadas. El número de control corresponde a un número de registro que lo otorga el Servicio Agrícola y Ganadero una vez que se han hecho las declaraciones de las producciones de semillas, y que debe mantenerse ese número de registro para hacer un seguimiento de los lotes que se están produciendo. Bueno, identificar el nombre de la variedad, el número de control y la calidad, la cantidad total almacenada de cada uno de estos lotes. Y un elemento importante es contar con una mesa de inspección para poder observar adecuadamente los tubérculos, con una iluminación suficiente para poder ver estos tubérculos y seleccionar finalmente de manera apropiada aquellos que van a ser vendidos como semillas certificadas. El Servicio Agrícola y Ganadero también puede inspeccionar en esa etapa de selección el material para verificar que los tubérculos, al menos visualmente, se encuentren en buenas condiciones, libres de enfermedades y libres de defectos, para ser comercializados como semillas certificadas. Entonces, como conclusiones y recomendaciones generales en este primer encuentro, luego de haber hecho el diagnóstico predial de cada uno de los productores del GTT de papa nativa, es el siguiente. Se recomienda entonces implementar registros de manejo para un manejo técnico exitoso y el cumplimiento de la normativa. Robustecer el plan de manejo del cultivo, asegurar el vigor y un buen estado general del cultivo, que esté libre de malezas, con buen crecimiento, con un plantel uniforme, homogéneo y libre de problemas sanitarios. Aprender a identificar síntomas causados por las enfermedades que afectan a la papa. Reconocer enfermedades virosas, fungosas, bacterianas, las principales, para poder realizar controles efectivos y depuración de sus semilleros. Implementar un plan de manejo fitosanitario para el control de enfermedades y plagas que asegure el cumplimiento de las tolerancias exigidas para la producción de semillas certificadas. O sea, planificar muy bien, tener muy claro qué herbicidas, fungicidas e insecticidas se van a aplicar, con qué frecuencia, en qué dosis. Aprender a utilizar desecantes y la identificación del estado adecuado del cultivo para aplicarlos de manera de detener o de ajustar la duración de los ciclos del cultivo para no exponer demasiado las plantas a posibles problemas fitosanitarios. Aplicar cuidados durante el almacenaje y el acondicionamiento de las bodegas previo a esto. Bodegas limpias, desinfectadas, todo bien separado, libre de basura, de desechos, etc. Identificar correctamente los materiales almacenados, asegurar la separación de las variedades y evitar las mezclas varietales para la producción de semillas. Y finalmente habilitar una mesa de inspección para los tubérculos, de manera de poder observarlo y hacer una buena selección del material que va a ser vendido como semilla y que va a ser inspeccionado en última instancia por el Servicio Agrícola y Ganadero. Así termina mi presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que nos sigamos viendo en futuros encuentros, ya sea en forma presencial o remota. Y agradecer al convenio INEA-INDAP que hace posible este trabajo.
este convenio que lleva por título Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, para la ejecución de un programa de apoyo al fortalecimiento, capacitación y asesoría de expertos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.